Las cajas de cartón aún olían ligeramente a cinta adhesiva y polvo. Acababa de dejarlas en la sala principal. Con la luz del lago derramándose por el suelo como una promesa silenciosa, mis manos temblaban. Pero de esa manera, buena, la que llega cuando algo por lo que has trabajado toda tu vida finalmente es tuyo. La cabaña era mía, mía para descansar, mía para respirar. Sonó el teléfono. Estuve a punto de no contestar. Pensé que sería algún vecino, tal vez alguien dándome la bienvenida a Valle del Silencio, pero no. Era Damián. Mamá dijo sin rodeos, con voz cortante, como si hubiera ensayado: llegaremos en 2 horas con 22 personas. Prepara las recámaras, cocina para todos. Nos quedaremos una semana. Apreté el teléfono con más fuerza, segura de que había oído mal. 22. Ajá, ya estamos en los carros. No te agobies, nosotros nos ponemos cómodos. No era una sugerencia, ni siquiera una petición, era una orden. Como si yo fuera empleada esperando su itinerario, de fondo. Se escuchaban niños gritando, risas, murmullos. Damián ya estaba celebrando unas vacaciones que yo no había aceptado organizar. Miré las llaves que aún tenía en la mano. Eran nuevas, frías contra mi palma, cargando el peso de años de ahorros, de recortar gastos, de privarme. Este lugar debía ser mi refugio, mi santuario. Las palabras de Damián aplastaron ese sueño como una bota pesada sobre cristal frágil. Se me cerró la garganta, pero no salió nada. Quise decirle que no, preguntarle con qué derecho. En cambio, me quedé ahí, escuchando mientras él daba instrucciones, como si la cabaña siempre hubiera sido suya. Cuando colgó, el silencio llenó la sala otra vez, pero ya no era tranquilo. Era denso, sofocante. Dejé el teléfono en la mesa y miré las cajas abiertas, los platos ordenados, los libros que imaginaba colocar en los estantes. El aire se sentía diferente, como si las paredes ya supieran que habían sido invadidas. Apoyé la palma contra la madera fría de la mesa, buscando equilibrio. La cabaña seguía siendo mía, al menos, por ahora. Hacía apenas unas semanas. El aire se sentía más ligero. Firmé los papeles de la cabaña con una mano que temblaba de alivio, no de miedo. Vender el departamento no fue fácil. Había sido mi hogar durante 30 años, lleno de los ecos de criar a Damián y el silencio largo que vino tras la muerte de mi esposo, Arturo. Pero me dije que era hora de simplificar, de cambiar paredes cargadas de recuerdos por un espacio que me diera paz. Pasé meses recortando cada gasto innecesario, cupones, decir no a cenas fuera, renunciar a ropa nueva. Cada peso ahorrado iba a un sobre aparte, guardado para este lugar. La cabaña no era lujosa, pero no necesitaba serlo. Era mía, en mi mente. Ya había construido una nueva vida aquí. Las mañanas empezarían en el pequeño porche con una taza de café, viendo el lago brillar bajo la luz temprana. Las tardes pasarían con un libro en el regazo y el sonido suave del viento en los árboles. Las noches tal vez traerían el golpe ocasional de un vecino, alguien dejando unos jitomates o preguntando por el clima. Un ritmo de compañía tranquila y soledad, eso era todo lo que quería. Cuando crucé la puerta principal por primera vez, escuché la voz de Arturo en mi memoria, cálida y firme. Este debe ser el tiempo en que descanses, no en que sirvas. Lo dijo hace años, cuando aún trabajaba 2 turnos en la escuela y daba clases particulares por las noches. Siempre creyó en un futuro donde pudiera respirar sin un reloj marcando sobre mi hombro. Pensé que por fin había alcanzado ese futuro. Pensé que el mundo me dejaría conservarlo. Pero ahora, de pie en la cabaña, con la llamada de Damián resonando en mis oídos,
Me di cuenta de lo frágil que era ese sueño. Damián no venía de visita. Venía a reclamar espacio, a llenar el aire con exigencias y ruido hasta que el sueño se disolviera. Miré las cajas vacías en el suelo y supe que mi vida tranquila ya se me escapaba de las manos, y la invasión ni siquiera había comenzado. Los escuché antes de verlos, motores rugiendo por el camino angosto, puertas de carros cerrándose una tras otra, voces derramándose en el aire como una ola. En minutos, la paz de la cabaña fue aplastada por el sonido de pasos subiendo al porche y risas resonando como si esta casa siempre les hubiera pertenecido. Damián fue el primero en entrar, con una sonrisa de oreja a oreja. Su esposa lo seguía de cerca, ya dando órdenes como si yo fuera invisible. Luego vinieron primos, suegros. Sus hijos, jalando cordones y mochilas, se amontonaron en la cabaña, llenando las pequeñas habitaciones con su equipaje y charlas, tirando chamarras sobre sillas que ni siquiera había terminado de acomodar, antes de que pudiera ordenar mis pensamientos. Damián estaba en la puerta de mi recámara. «Nos quedamos con esta», dijo con naturalidad, dejando una maleta sobre la cama. Su esposa se deslizó a su lado, abriendo las cortinas para probar la vista al lago. Ni una duda, ni una mirada hacia mí. Abrí la boca, pero una prima me puso una almohada en los brazos. «El sofá se ve cómodo», dijo, como si hubiera resuelto un problema menor. Mi problema. Los víveres que había comprado con cuidado, pan, huevos, 1 litro de leche desaparecieron en 1 hora. El refri quedó a medias, los estantes desvalijados como si hubiera pasado un huracán. Luego Damián me puso una lista doblada en la mano. Cerveza, carne, papitas, galletas, refrescos, 2 carritos llenos. «Tú conoces las tiendas de por aquí mejor que nosotros». «Solo consíguelo», dijo, volviendo a su plática. Manejé al pueblo, con las manos rígidas en el volante, en la caja. El total parpadeó 6,000 pesos. Mis 6,000 pesos. Los ahorros que tanto cuidé, ahora cambiados por botellas y bolsas que se acabarían antes del amanecer. Cuando regresé, la cabaña estaba más ruidosa que antes. La música sonaba desde el celular de alguien. Los niños se perseguían por el pasillo. Y el sofá, mi nueva cama, estaba lleno de zapatos y chamarras. Me quedé en la entrada, apretando el recibo, y sentí que el sueño de una vida tranquila se alejaba más. Esa noche, después de recoger botellas vacías y limpiar migajas de la mesa, me senté al borde del sofá con el recibo aún doblado en el bolsillo. Las risas venían de mi recámara, la que Damián y su esposa habían reclamado sin pensarlo. El sonido me apretaba el pecho, no porque odiara las risas, sino porque sabía que yo había pagado por cada eco de ellas. Aún recuerdo la noche que vendí mi anillo de bodas. Era la última pieza de oro que tenía, el anillo que Arturo deslizó en mi dedo con manos temblorosas a los 19. Damián necesitaba dinero para la colegiatura, y los ahorros se habían acabado. Me dije que Arturo lo habría entendido. Me dije que Damián lo recordaría, pero viéndolo ahora, tirado en mi cama con sus suegros alrededor, riendo sin preocupaciones, me di cuenta de que él no cargaba esos recuerdos. Los sacrificios que me habían moldeado eran invisibles para él. El año pasado, el reloj de mi difunto esposo desapareció de mi cajón. Damián admitió que lo había tomado prestado y se encogió de hombros cuando pregunté dónde estaba. «Se me habrá perdido», dijo, como si una vida de significado valiera lo mismo que unos calcetines extraviados. Me dije que no debía pensar en eso, pero el dolor nunca se fue. Ahora, viéndolo reír con la familia de su esposa, entendí algo más profundo. No era solo que olvidara, era que nunca consideró esos sacrificios como suyos para recordar. Me recosté en los cojines del sofá, el ruido de la casa pesando como una losa.
por primera vez en años, dejé que el pensamiento se formara con claridad. Tal vez Damián nunca me vio de verdad. Los resortes del sofá rechinaban cada vez que me movía, pero ninguna posición me daba descanso. Me dolían las rodillas de acurrucarme en los cojines estrechos, y una corriente se colaba por la ventana junto a la puerta. Subí la sábana delgada, intentando obligar a mi cuerpo a dormir, pero el ruido del pasillo no me dejaba. Las risas salían de mi recámara, mezcladas con el golpeteo leve de música desde el celular de alguien. Las voces subían y bajaban, despreocupadas, como si esta cabaña siempre les hubiera pertenecido. Mi cuarto, mi cama estaba lleno de charlas. Mientras yo yacía en la sala como un pensamiento secundario, cerré los ojos. Pero las palabras se colaban por las paredes. La esposa de Damián susurraba, aunque no con suficiente cuidado. «Aquí es gratis», dijo, con un tono ligero, casi juguetón. «Tu mamá ya está grande. No va a usar su dinero de todos modos. Mejor que nosotros lo disfrutemos». Un coro de risitas apagadas siguió. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier portazo o palabra hiriente. La sentí como una grieta profunda, una ruptura que llevaba años formándose, pero que finalmente se quebró. No solo ignorada, no solo dada por sentada, descartada, tachada de inútil, como si mi valor hubiera caducado cuando mi cabello se volvió gris. Miré el techo, iluminado por el leve resplandor de la luz del porche. Se me cerró la garganta, pero no hubo lágrimas. Algo más frío se asentó, una comprensión que me dejó inmóvil. Pensé en la voz de Arturo otra vez, diciéndome que merecía descansar, que un día la carga se levantaría, pero aquí estaba, aún cargándola. Solo que ahora había cambiado de forma. No eran labores, ni cuentas, ni preocupaciones por el futuro. Era el peso de ser vista como nada más que una cartera y una sirvienta. Las risas en mi recámara se hicieron más fuertes, y la almohada bajo mi cabeza se sentía más delgada que papel. Me quedé despierta hasta que los sonidos se mezclaron, mirando la oscuridad, con las palabras dando vueltas sin parar. Por la mañana, supe que algo dentro de mí ya no se doblegaría. Mientras yacía rígida en el sofá, el susurro de una conversación antigua regresó a mí. Unas semanas antes, cuando la pintura de las paredes de la cabaña aún estaba fresca en mi mente, un vecino se había apoyado en mi cerca y dijo: «Cuando la familia sepa que tienes una cabaña, la tratarán como suya. Protégete». Me reí entonces, más por incomodidad que por gracia. «Mi hijo no haría eso», respondí, metiendo las manos en los bolsillos de mi chamarra. El vecino solo negó con la cabeza, con una expresión callada, sabedora. La verdad es que sus palabras se quedaron conmigo. Despertaron algo que no podía ignorar. Tal vez fueron los años de sobrevivir a duras penas, o el recuerdo de perder a Arturo demasiado pronto. Pero había aprendido que la cautela nunca desperdicia nada. Así que fui al pueblo, más allá de la tienda a la que Damián ahora me mandaba, y entré a una oficina de abogados con persianas ordenadas y un aire más denso de lo que estaba acostumbrada a respirar. Aseguramos la escritura. Cada línea fue revisada, sellada y archivada. Pregunté sobre los derechos de la familia, sobre qué necesitaba para mantener este lugar como mío si alguien intentaba torcerlo. El abogado sonrió levemente y dijo: «El papel es más fuerte que las promesas». Antes de irme, le pedí que redactara algo más, un contrato de renta. Términos claros. Los huéspedes firmarían si querían quedarse, cubriendo su parte en lugar de meter mano en mi bolsillo. Fui a casa e imprimí copias, guardándolas en una carpeta que escondí con la ropa de cama extra. Lo había visto como una precaución, casi tonta. Esa noche, acostada incómoda en el sofá,
mientras mi hijo y sus suegros se esparcían en mi cuarto. No me sentía tonta en absoluto. La advertencia del vecino resonaba más fuerte que las risas del pasillo. Deslicé la mano bajo el cojín hasta que mis dedos tocaron el borde de la carpeta. El papel seguía ahí, esperando, paciente. Mis labios se apretaron en una línea. Tal vez el silencio, no los gritos. Era mi arma más afilada. Los resortes del sofá rechinaron cuando me senté. Y en ese momento, supe que el momento había llegado, por la mañana. La cabaña olía a miel de piloncillo y café, aunque nada de eso lo había preparado yo. La esposa de Damián golpeaba sartenes en la cocina, pidiendo más mantequilla, más harina. Los niños ya estaban sentados, golpeando el puño en la mesa, cantando por hotcakes, como si yo fuera una mesera atrasada en su turno. Me moví en silencio, cargando una bandeja no de comida, sino de papel. La carpeta pesaba en mis manos. Aunque solo contenía una docena de hojas, coloqué la pila ordenada en el centro de la mesa del comedor, alisando la página superior con cuidado. Aquí están los términos, dije, con voz pareja, lo bastante clara para cortar el alboroto. Las recámaras son 2,000 pesos por noche. Las comidas, 1,000 pesos al día. Si quieren quedarse, firmen y paguen. Si no, váyanse. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Los cánticos pararon. El roce de los tenedores se detuvo. Por un instante. Solo hubo silencio. Luego, la explosión. La silla de Damián chirrió contra el suelo cuando se puso de pie. ¿Es en serio? Mamá, esto es cruel, somos familia. La madre de su esposa se llevó la mano al pecho, como si hubiera insultado su linaje. Avaricia escupió. A tu edad, deberías estar agradecida por la compañía en lugar de contar centavos. Una prima murmuró algo sobre cómo los viejos olvidan lo que importa. No me inmuté. Solo crucé las manos sobre la mesa y los miré uno por uno, tranquila, medida, firme. La familia no significa trabajo gratis, dije suavemente. La familia no significa que mi casa sea su hotel. La cara de Damián se puso roja. Golpeó la pila de papeles con el puño, pero no los rompió. No se atrevió. Me recosté, dejando que el silencio se alargara hasta que el único sonido era el tic-tac lento del reloj de pared. Los contratos esperaban, con plumas al lado. Su indignación llenó el aire, pero mi calma pesó más. Por primera vez, el poder en la habitación no era suyo. Los gritos comenzaron antes de que se recogieran los platos del desayuno. La voz de Damián se alzó por encima de las demás, lo bastante fuerte como para hacer temblar las paredes. Somos familia. No puedes cobrarnos, gritó, con los puños apretados. La cara roja como si mi calma lo ofendiera más que mis palabras. No alcé la voz. Solo lo miré a los ojos y respondí, firme como piedra. La familia no saca a su madre de su cama. Eso cortó la habitación como un cuchillo. Por un momento, nadie habló. Vi un destello en la cara de Damián, duda, tal vez vergüenza, pero desapareció tan rápido como llegó. Su esposa lo jaló del brazo, susurrando, y la marea cambió otra vez. Las maletas golpearon el suelo. Los cierres se cerraron con furia. Las voces subieron, ya no en risas, sino en quejas. Ingrata, murmuró uno. Vieja egoísta, siseó otro. Se movieron por la cabaña como tormenta, recogiendo sus cosas, dando portazos como si el ruido en sí me castigara, uno por uno. Los carros salieron del camino. Los motores rugieron. Las llantas escupieron grava. Y las voces que habían llenado cada rincón de mi hogar se derramaron al aire libre. Nadie firmó. Nadie se quedó. Me quedé junto a la ventana, viendo las luces traseras desvanecerse por el camino de tierra. Mis manos temblaban, no de miedo,
sino de algo más liberación. Cuando el último carro desapareció, me giré hacia la cabaña, por primera vez desde que la compré. Las habitaciones estaban quietas, sin gritos, sin exigencias, sin pasos pisoteando mis pisos. El aire se sentía más ligero, como si las paredes mismas hubieran estado esperando el silencio. Caminé a mi recámara. La cama estaba deshecha, las sábanas torcidas, pero era mía otra vez. Apoyé la palma en la cabecera, exhalando despacio. La calma no se sentía como soledad, se sentía como paz. El sofá de la sala aún tenía la marca de mis noches sin dormir. Pasé junto a él sin mirarlo, y me senté en el borde de mi cama, escuchando el silencio que llenaba cada rincón. Por primera vez, sentí que la cabaña respiraba conmigo. La cabaña se mantuvo tranquila en los días siguientes. Pero mi celular, no. Los mensajes de Damián llegaban como piedras lanzadas contra un cristal. Me avergonzaste. Te arrepentirás. La familia no se trata como extraños. Las palabras de su esposa eran más filosas aún, egoísta, ingrata, hasta cruel. Los leí una vez y dejé el celular a un lado. No parecía necesario responder. El silencio se sentía más fuerte que cualquier defensa que pudiera escribir. Afuera, el mundo se movía distinto. El lago brillaba bajo el sol de agosto. Y por primera vez me senté junto a él sin escuchar pasos detrás de mí. Mi silla siguió siendo mía. Mi libro sin pedir prestado. Entonces llegó un golpe en la reja. Mi vecino, el que me había advertido meses atrás. Estaba ahí con un frasco de flores silvestres. Escuché que tuviste una buena reunión, dijo con una sonrisa. Pensé que querrías algo tranquilo en cambio. Al día siguiente, otra vecina pasó con un cazuela envuelta en papel aluminio y una invitación a cenar la semana siguiente. Uno por uno, la gente llegaba. No a tomar, no a exigir, sino a ofrecer. Eso me sorprendió. La diferencia. Durante años estuve rodeada de familia, pero hambrienta de gratitud. Ahora, extraños me ofrecían pequeñas bondades sin esperar nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí elegida, no utilizada. Esa tarde, me paré junto a la reja con martillo y clavos en mano. El poste de madera estaba desgastado pero firme. Sostuve un letrero pequeño contra él, presionando hasta que las letras quedaron claras. Propiedad privada. El sonido del martillo resonó entre los árboles mientras clavaba el último clavo. Mi línea estaba trazada. No más límites difusos. No más confundir sacrificio con servidumbre. Retrocedí, limpiando el polvo de mis palmas, y miré el letrero. La cabaña estaba detrás de mí. Mía en todos los sentidos ahora. El celular vibró otra vez adentro, pero no me moví para contestar. En cambio, me giré hacia el lago, con la luz de la tarde extendiéndose dorada sobre el agua. Me senté en la mesita junto a la ventana, con el sol de la mañana cortando el cristal en rayos suaves y largos. Mi celular descansaba junto a mi taza, la pantalla aún brillando con la última diatriba de Damián. Cada palabra traía el mismo filo de antes: enojo, culpa, acusaciones. Pero esta vez, no sentí que aterrizaran. Tomé el celular y escribí despacio, con cuidado, dejando que cada palabra fuera suficiente. Esto no es tu hotel, es mi hogar. Lo leí 2 veces, no para dudar, sino para sentir su peso. Luego presioné enviar, sin más explicaciones, sin negociar, sin gritos, sin súplicas. Solo verdad. La cabaña estaba quieta, esa quietud que se siente como un regalo. Me levanté, empujé la silla hacia atrás y salí. El aire traía el aroma a pino y agua. El lago se extendía frente a mí, reflejando el azul limpio de la mañana. Por primera vez, no me preparé para pasos o exigencias. Solo respiré, profundo y firme, hasta que llenó cada rincón de mí. Caminé hacia el muelle, las tablas cálidas bajo mis pies,
Las ondas atrapaban la luz como vidrio roto esparcido en la superficie. Pensé en Arturo, en la promesa que nos hicimos una vez que un día descansaría, que los años de trabajo y sacrificio darían paso a la paz. Él no vivió para verlo, pero yo sí. Por fin. Me giré hacia la cabaña, su tejado atrapando el sol. Mi hogar. Mío para cuidar, mío para conservar, mío para vivir sin disculpas. Y mientras estaba ahí, pensé en todos los años en que confundí ser necesitada con ser amada. Pensé en cómo el amor puede medirse en pesos cuando la gratitud muere. Entonces te pregunto, lo que me pregunté a mí misma. ¿Alguna vez has confundido ser necesitado con ser amado? Y cuando finalmente dejaste de dar, viste la verdad.